vamos a finalizar el capítulo 16 ahora, terminar esa historia acerca de los jueces y mirar el capítulo 17. Y vamos a mirar que hay un gran cambio entre los dos capítulos. ¿Okay? Vamos a finalizar, tenemos mucho que cubrir y poco tiempo en Jueces, capítulo 16, y vamos a mirar esa última parte de los versos 23. Versos 23 al 31. Dice, entonces los jefes de los filisteos se reunieron para ofrecer un gran sacrificio a Dagón, su dios, para regocijarse. Y decían, nuestro Dios ha entregado en nuestra mano a Sansón, nuestro enemigo. A verlo el pueblo alabó a su Dios, diciendo, nuestro Dios ha entregado a nuestra mano a nuestro enemigo, al destructor de nuestra tierra, que había matado a muchos de los nuestros. Y aconteció que cuando el corazón de ellos estaba alegre, dijeron, llamad a Sansón para que nos sirva de espectáculo. Llamaron a Sansón de la cárcel y servía de espectáculo delante de ellos, y lo pusieron entre las columnas. Y Sansón dijo al joven que le guiaba de la mano, déjame palpar las columnas sobre las cuales descansa el edificio, para que me apoye en ellas. El edificio estaba lleno de hombres y de mujeres. Todos los jefes de los filisteos estaban allí, y en la azotea había como 3,000 hombres y mujeres que estaban mirando el espectáculo de Sansón. Entonces Sansón clamó a Jehová diciendo, Señor Jehová, por favor, acuérdate de mí. Dame, te ruego, fuerza solamente esta vez, oh Dios, para que de una vez tome venganza de los filisteos por mis 2 ojos. Enseguida Sansón palpó las 2 columnas de en medio, sobre las cuales descansaba el edificio, y se apoyó contra ellas, contra una con su mano derecha y contra la otra con su mano izquierda. Y dijo Sansón, muera yo con los filisteos. Entonces empujó con fuerza, y el edificio cayó sobre los jefes y sobre toda la gente que estaba en él. Y fueron más de los que mató al morir que los que había matado durante su vida. Sus hermanos y toda la casa de su padre fueron y lo recogieron. Luego lo llevaron y lo sepultaron entre Zoar y Estaol, en el sepulcro de su padre Manoah. Él juzgó a Israel durante 20 años. Es una triste historia cómo llegó a suceder todas las cosas. Sin embargo, en realidad nos llega a enseñar gran fe ya en esta última parte de la vida de Sansón. Tiempo después de que llegó a ser capturado y fue llevado a Gaza, y luego le quitan los ojos y ahí está en la cárcel con un molino. Tiempo después, es muy probablemente que este tiempo no pasó inmediatamente después de que todas esas cosas, le sacaron los ojos y luego ahora esta fiesta, porque los jefes de diferentes partes de Filistea se iban a juntar allá en Gaza. Entonces, pudo haber pasado suficiente tiempo después de eso. Entonces, probablemente tiempo después de los acontecimientos anteriores, los filisteos prepararon un sacrificio a Dagón para celebrar su victoria sobre Sansón, que para ellos era el enemigo más grande de los filisteos. Todo lo que haya llegado a ser Sansón, muertes de los filisteos estaban amontonando. Entonces, ¿qué es lo que era normal? Okay, tenemos una grande victoria sobre el enemigo más grande de nosotros, pues vamos a hacer una gran fiesta, porque supuestamente su Dios lo entregó en sus manos. ¿Verdad? Tal no era cierto, ¿verdad? Eran los mismos pecados y errores de Sansón que los llevó a los filisteos a capturarlo. ¿Okay? Pero el punto es, durante la celebración, Sansón fue tomado de la prisión para servir como espectáculo, o en otras palabras, otras versiones dice entretenimiento de los filisteos. Y muchas veces cuando hacían esto, porque también griegos llegaron a hacer esto, los romanos llegaron a hacer esto, cuando habla acerca de un espectáculo o entretenimiento,
simplemente muchas veces involucraba, las personas se acercaban al preso, lo golpeaban, lo escupían, lo abofeteaban, le daban cachetadas, todas esas cosas. Todo eso está involucrado ahí, burlas y todo eso, allí en esa idea de espectáculo o entretenimiento, dependiendo de qué versión estamos leyendo. Mientras que los filisteos estaban festejando, ¿verdad? Y ahí mi Biblia, mi versión dice que se pusieron todos en el verso, cuando estaban todos alegres. ¿Qué es lo que está implicando eso? Exactamente, cuando todos ya estaban felices, contentos porque el vino los había llevado a ese estado. ¿Okay? Llegamos a mirar, cuando todos ya estaban así, de esa manera, durante la celebración, Sansón fue tomado de la prisión para servir como espectáculo para los filisteos. Mientras que los filisteos estaban festejando, Sansón le preguntó a un joven que lo guiaba a los pilares que llegaron a soportar todo el edificio, esos pilares principales. ¿Okay? Le dijo a ese joven, guíame a esos pilares. Y el joven no sabía qué es lo que iba a pasar y qué era el propósito atrás de Sansón de decir, yo quiero estar allí, yo quiero estar allí. ¿Okay? Eso ya está pasando en la mente de Sansón y él sabe qué es lo que iba a llegar a ser ya después. ¿Okay? Y dice, el edificio estaba lleno, nos relata el autor que el edificio estaba lleno de hombres y mujeres, incluyendo a los jefes, esos mismos jefes que le habían pagado a quién, 5,500 piezas de plata. ¿A quién? A Dalila, por entregar a Sansón. ¿Sí? Entonces los jefes estaban allí, e incluso también se habían atendido a la fiesta, incluso 300 hombres y mujeres que estaban en la azotea, que estaban mirando a Sansón desde acá arriba como espectáculo. En esos tiempos, muchas veces los lugares tenían una abertura arriba para que personas también pudieran estar mirando hacia abajo escenas que están pasando y también todos bien felices, ¿verdad? Todos bien alegres con el vino. Pero habían muchas personas aquí, muchas. Por lo menos había 3,000 personas, hombres y mujeres arriba, ¿qué tantos más abajo? Una gran cantidad. ¿Okay? Sansón estaba solo en esos momentos. Literalmente estaba rodeado por el enemigo por todos lugares. ¿Quién era el único que podía clamar? ¿Quién era el único que le podía clamar? Solamente a Jehová. Solamente a Dios. Sansón estaba solo y el único que podía darle la ayuda que necesitaba era Jehová Dios. Por lo tanto, Sansón clamó al Señor, Señor Dios, por favor, acuérdate de mí. Dame, te ruego, fuerza solamente esta vez, oh Dios, para que de una vez tome venganza de los filisteos por mis 2 ojos. ¿Qué es lo que viene siendo eso? Sansón está entrando en una oración a Dios. Eso nos recuerda lo que había hecho anteriormente cuando llegó a matar a 1,000 filisteos con la quijada del asno, ¿verdad? ¿Qué es lo que hace? Clama a Jehová Dios porque estaba tan fatigado que se iba a desmayar, que no tenía agua. ¿Y qué es lo que hace Dios? Le da agua milagrosamente del manantial. Entonces, si Sansón sabe que Dios lo va a escuchar, Sansón sabe que cuando él lo necesitaba más, Dios estaba ahí. ¿Cuánto más lo necesitaba Sansón a Dios en esos momentos? Y él va y se dirige en oración en una manera tan humilde, tan sincera, hasta el punto de donde él llega a decir, sálvame de todo eso. No. Dice, ¿sabes qué? Déjame ser tu último instrumento aquí. Y dice, no conserves mi vida, pero más quiero llegar a destruir todos esos filisteos. ¿Okay?
Y eso habla mucho acerca de Sansón. Y no solamente eso, de la gran fe. Por eso él está registrado en Hebreos, capítulo 11. ¿Verdad? Por eso está registrado una y otra vez. Sí, se ha equivocado muchas veces. Pero él llegó a demostrar gran fe en Dios, especialmente en esos momentos que él ya no podía con su propia fuerza. Todo lo que él llegaba a depender, él decía, ¿sabes qué? Yo ya no puedo, eso ya no está trabajando, me ha metido en muchos problemas, tengo que dirigirme hacia ti. Y él sabía eso. Y por eso él es un hombre de gran fe. No porque fue perfecto en ninguna manera, pero porque él demostró gran fe en Dios cuando lo necesitaba que demostrar. ¿Qué llegamos a suceder hoy en día nosotros? ¿Qué llegamos a hacer nosotros cuando necesitamos a Dios? ¿Le demostramos esta misma fe en Dios o tratamos de encontrar soluciones nosotros mismos? Sansón no hizo eso. Él mostró fe en Dios. Dios, eso es tu voluntad. Yo voy a ser. Incluso no conservas mi vida. Yo voy a perecer aquí también, pero me voy a llevar todos los que puedo. Eso es lo que está diciendo Sansón. Entonces, enseguida Sansón, estando allí con las dos columnas que soportaban el edificio, llegó a empujar con todas sus fuerzas. Dice, muera yo con los filisteos. Y tumbó las columnas, juntamente con todo el edificio, matando a todos los filisteos, incluso los 5 jefes que llegaron a pagarle a Dalila. ¿Okay? Todos los que estaban presentes en esa celebración. ¿Okay? Sansón llegó a matar a más filisteos en su muerte que en toda su vida. Eso es increíble ahí. Yo no sé qué tantos en total, y no nos dice exactamente las escrituras, pero eso fue algo grande aquí. Y una historia completamente diferente que los otros jueces. Porque los otros jueces nos relata que vivieron. Sansón llegó a terminar su vida destruyendo y haciendo su obra como juez. Y al final, cuando sus hermanos escucharon de la muerte de Sansón, fueron a Gaza y tomaron su cuerpo para sepultarlo entre Zora y Estaol en el sepulcro de su padre Manoah. Y Sansón llegó a juzgar a Israel por 20 años. ¿Okay? ¿Alguien quiere decir algo aquí? Ahí en el Luis. 28 dice, fortaléceme lo que dice él. Él sabía que no eran fuerzas de él, ¿Ya? las fuerzas venían ¿De Jehová? de Dios, ¿ya? Yeah. Entonces, como habías dicho, lo que así nosotros también debemos reconocer que no somos nosotros, la fuerza no viene parte de nosotros, sino de Jehová. Y algo, ahorita que está diciendo eso, Luis, es algo importante de notar aquí de Sansón, y que también podemos aplicar a nuestras propias vidas. ¿Qué tantas veces oramos a Dios para que nos dé algo o para ayudarnos a nosotros o algo que tiene que ver para nuestro propio beneficio? ¿Qué tantas veces oramos a Dios en esa manera? Pero si notamos lo que está orando, en realidad lo que está diciendo Sansón en su oración, él no está diciendo para su beneficio porque él iba a morir. Él está orándole a Dios, ayúdame a hacer tu voluntad. Eso es lo que está orando Sansón. ¿Qué tantas veces oramos a Dios pidiéndole, ayúdame a hacer tu voluntad? Porque no se trata de nosotros, se trata de Dios. ¿Qué es lo que Dios quiere que nosotros logremos para su nombre, para su gloria, para su obra, para su iglesia? No se trata de ti, se trata de Dios. Es algo bien importante aquí. ¿Alguien más quiere decir algo? ¿No? Bien, vamos a ir a las aplicaciones aquí. Para que puedan mirar, se me olvidó que tenía una foto. Algo semejante a eso, llegamos a mirar. Yo no sé si Sansón en realidad era tan musculoso así, pero
El punto es que tenía muchas fuerzas, pero las columnas, algo bien semejante, las que estaban soportando todo el peso de todo el edificio, si eran columnas bien grandes y gruesas para poder soportar todo ese peso. Pero personas desde allá arriba, desde la azotea acá arriba, como les dije, había una área abierta y entonces todo llegó a caerse y llegó a quebrar, destruyendo muchos filisteos. ¿Sí? Ahora vamos a viviendo el texto. La primera cosa que nosotros podemos llegar a mirar en el capítulo 16 o aplicarnos a nosotros mismos es la inmoralidad sexual destruye a las personas. ¿Cómo iniciamos el capítulo 16? Sansón fue a Gaza para encontrarse ¿con quién? Una ramera. Una ramera. La inmoralidad sexual destruye. La inmoralidad sexual destruye a la persona espiritualmente y también a aquellos que están cerca de nosotros. Sea la fornicación, sea el adulterio, sea el homosexualismo, sea cualquier otra cosa que podamos nombrar. Todo eso nos destruye primeramente a nosotros y luego destruye a las personas que están cerca de nosotros. ¿Okay? Vivimos en un mundo que en realidad promueve todas estas cosas, que está promoviendo todo esto y en muchas diferentes maneras. Y nosotros tenemos que tener cuidado con eso porque nos puede destruir. ¿Qué tantos hermanos han llegado a fracasar y caer en la inmoralidad sexual? ¿Qué tantos hijos de Dios? ¿Qué tantas hijas de Dios? La misma cosa. ¿Okay? Muchas cosas podemos llegar a mirar. Todas esas cosas, incluso aquellas cosas que llenan nuestra mente de todo eso, la pornografía más accesible. Incluso los niños tienen acceso a todo esto, a la tecnología más temprano. Yo no tuve mi teléfono celular hasta 21 años. ¿Okay? Y luego miro a niños que tienen 12 años, menos, ya tienen teléfonos celulares. Me maravillo. Tienen acceso a todas esas cosas. La inmoralidad sexual destruye a la persona y eso es lo que llevó a Sansón encaminándolo a su propia destrucción. Número 2, no prepares el camino para tu fracaso. ¿Okay? Sansón sabía que no estaba bien estar con una mujer filistea. No estaba bien él estar con ella. ¿Okay? Si él sabía eso, ¿por qué no salir de eso? Él aprendió de una manera dura la primera vez que se casó con una mujer filistea. Y ahora él mismo se mete en ese mismo problema de nuevo, ahora con Dalila. ¿Okay? Y muchas veces nosotros provocamos todas esas cosas. Nos metemos en problemas por causa de nuestras decisiones y no debemos de preparar nuestro camino para nuestro propio fracaso. Debemos de preparar nuestro camino para gloria y honra a Dios. En vez de aprender la lección, se involucró con Dalila, lo cual lo encaminó a su fracaso y su muerte y su fin. ¿Sí? ¿Qué tanto más pudo haber hecho Sansón para Dios si hubiera tomado mejores decisiones? Imagínense, ¿qué tanto más? ¿Qué tanto más útil pudo haber sido para librar más a Israel? Yo no sé, quizás pudo haber llegado a ser un rey también, no sabemos. Pero el punto es, en vez de preparar su camino para gloria a Dios, él lo preparó para su propio fracaso. Tuvo que pensar en eso, sin embargo no lo pensó suficientemente. En ocasiones escuchamos más a nuestro corazón, lo cual está lleno de emociones, lleno de sentimientos, en vez que llegamos a escuchar a Dios mismo. Y nosotros mismos, sin saber, preparamos el camino a nuestro fracaso total. ¿Okay? Tengamos mucho cuidado, mucho cuidado. Número 3, los enemigos de Dios no van a salir victoriosos. ¿Okay? Incluso cuando nosotros mismos fracasamos, los enemigos de Dios no van a salirse con lo suyo. ¿Okay? Es simplemente eso. Dios siempre va a salir victorioso.
Los filisteos tuvieron una gran fiesta por su victoria, según victoria sobre un siervo de Dios. Pero esa victoria, ¿qué tanto duró? Bien poco. Mirando a Dagón juntamente con sus seguidores destruidos nos lleva a analizar en dónde tenemos nuestra alianza. ¿Okay? ¿Con quién estamos aislados? ¿Con Dios? ¿O con el enemigo? ¿Okay? ¿A quién servirás? ¿A Dios o al enemigo? Aunque se mira que el enemigo tiene ventaja sobre nosotros, no quiere decir que va a vencer a Dios. ¿Qué tantas veces Satanás a través de la historia ha demostrado que quizás puede tener ventaja sobre la creación de Dios? Lo hizo con Adán y Eva, parecía que tenía ventaja. Sin embargo, se comenzó el plan de Dios desarrollarse para nuestra redención. Pensó que convenció a todo el mundo a estar en pecado en los tiempos de Noé. Sin embargo, Noé siguió siendo un hombre justo y recto delante de Dios. Pensó que ganó una gran victoria sobre el Hijo de Dios, a crucificarlo y a llevarlo a su muerte. Sin embargo, 3 días después, Jesús resucitó y salió victorioso y triunfando sobre la muerte. Cuando trajo un gran imperio de Roma para destruir a la iglesia. Y sí, muchos santos habían muerto, incluso el 5º sello habla acerca de esos santos que estaban debajo del altar, que habían sido sacrificados. Está diciendo, clamando a esos santos, ¿cuándo nos vas a vengar nuestra sangre? Dice, no te preocupes, todo está bajo mi control. ¿Y qué es lo que llegamos a mirar en el capítulo 19? Viene Jesucristo sobre un caballo dando victoria a la iglesia y los santos. ¿Sí? ¿Qué tantas veces el enemigo parece ser que tiene la victoria? Sin embargo, no ha podido vencer a Dios. La misma cosa con nosotros. El punto es que al final Dios será el que queda parado con aquellos que se le rebelaron contra Él, contra sus enemigos, y Él estando parado sobre ellos, como victoriosos. Y nosotros vamos a ser victoriosos también si seguimos el camino de Dios. ¿Okay? Si seguimos el camino de Dios. ¿Alguien quiere añadir algo aquí? ¿No? Vamos al capítulo 17. El capítulo 17. Ahora, antes de entrar en el capítulo 17, son 13 versos, lo vamos a analizar bien rápidamente, pero tengo alguna información, porque el capítulo 17 como que cambia totalmente la historia, porque entramos en un tiempo de los jueces y estamos mirando un juez tras otro juez, tras otro juez, tras otro juez. Y llegamos a Sansón, y incluso les había dicho que posiblemente Sansón y Samuel y quizás llegaron a vivir más o menos en el mismo tiempo. ¿Okay? Sansón simplemente llega a terminar las historias de los jueces de Israel. Los últimos capítulos, capítulo 17 hasta finalizar el capítulo 21, demuestran el resultado de haber Israel apartarse del camino del Señor. Okay. Capítulo 17 y 18 registra la decadencia espiritual de Israel, mientras que el capítulo 19 y 21 reflejan la decadencia moral de toda la nación. Okay. Estaban totalmente entregados a la corrupción. Okay. Al ver los jueces, se presenta la idea que había una secuencia, ¿verdad? Que estaba sucediendo las cosas cronológicamente, es decir, ¿okay? Porque llegamos a mirar que muere un juez y ¿qué es lo que dice? Se levantó otro juez. ¿Okay? So, sigue una historia de secuencia, una historia cronológica, implicando que había una secuencia de cada uno de los eventos que se estaban registrando. Incluso habían algunos jueces que eran jueces, uno estaba acá en Belén, mientras que otro estaba acá siendo un juez en otro lugar y vivían en el mismo tiempo también. Pero el punto es de que normalmente llegamos a mirar en la historia de todos esos jueces, están pasando todos esos eventos uno tras otro, tras otro, tras otro, tras otro. ¿Okay?
Cuando llegamos a esos últimos capítulos, no miramos nada de eso. Nada. Tal no es el caso al finalizar el libro. Los eventos registrados en esos últimos capítulos no están cronológicamente arreglados en el libro. ¿Okay? Es un poco curioso cómo el autor llega a poner todo, a acomodar todo así en su orden. Es como los libros de la Biblia. Muchas veces yo cuando era niño, y creo que quizás la mayoría de nosotros, pensábamos que así exactamente se escribieron todos los libros, Génesis y luego Éxodo y todas esas cosas. Y llegamos a mirar cuando crecemos que no es así. Incluso un libro está acá que debería haber estado acá y ese libro debería haber estado acá y no están así las cosas. Entonces no todo está cronológicamente ordenado, como también aquí en el libro de Jueces, especialmente en esos últimos capítulos. Es muy probablemente que llegaron a suceder los eventos del capítulo 17 hasta finalizar, llegaron a suceder aún antes que Dios llegó a levantar el primer juez, Otoniel. Antes de eso. Noten lo que dice el capítulo 3 y el verso 5 al 6 de Jueces. Capítulo 3 y el verso 5 al 6 dice: Así que los hijos de Israel habitaban entre los cananeos, los heteos y los amoreos, los fereceos, los heveos y los jebuseos. Verso 6. Además tomaron a sus hijas por mujeres, dieron sus hijas a sus hijos y de ellos sirvieron a sus dioses. Entonces estamos llegando a mirar todo lo que llega a suceder en el capítulo 17 y adelante. Estamos mirando que es como, en realidad, llega a ser como una introducción a los levantamientos de los jueces. Si hubiera dado ese estudio en otra diferente ocasión, quizás comenzaría el libro de Jueces con el capítulo 17. Y luego ya entrando en los capítulo 1, después de todo eso. Porque capítulo 17 hasta el 21 nos está enseñando cómo está en realidad Israel. Y por qué Dios tenía que levantar jueces dentro de Israel. ¿Okay? Todo esto se puede llegar a entender con la declaración en Jueces 17:6. Jueces 18:1, 19:1, 21:25. Siempre está diciendo, se repite esta frase: en esos días no había rey en Israel. ¿Okay? No había rey en Israel. Esta declaración habla mucho más que un rey terrenal. ¿Okay? Un rey terrenal como otras naciones, sino que también habla de Jehová. Que el pueblo de Dios, Jehová mismo, no era reconocido como el mismo rey de Israel y no querían aceptar eso. Y eso también lo llegamos a mirar en Jueces capítulo 2 y el verso 10. Noten lo que dice Jueces 2:10. Dice: y toda aquella generación fue también reunida con sus padres. Después de ellos se levantó otra generación, noten, que no conocía a Jehová, ni la obra que él había hecho por Israel. ¿Se acuerdan que la idea de no conocer a Jehová era que simplemente no querían aceptar lo que él había hecho por Israel? Y entonces, bajo estas circunstancias, y llegamos a mirar lo que llega a suceder en el verso capítulo 17 ahí adelante. Y simplemente nos está relatando en realidad cómo estaban todas las cosas en este tiempo. En esos días también dice, en esos días no había rey, sino que solamente cada persona, cada uno hacía lo que les parecía recto ante sus propios ojos. ¿Qué es lo que está hablando? No solamente no querían aceptar a Dios, pero tampoco querían aceptar su ley. Y por eso había mucha idolatría, mucha decadencia moral y espiritual. ¿Okay? En vez de hacer lo que era recto ante los ojos de Jehová, ignoraron la voluntad de Dios para hacer su propia voluntad. Dios le había dicho a Moisés que eso iba a llegar a suceder ahí en Deuteronomio 31, ¿verdad? Desde mucho tiempo antes, en el verso 14 al 21. Y esto pasó durante los tiempos de los jueces.
7 diferentes veces en el libro se hace una declaración semejante a esta. Hicieron lo malo ante los ojos del Señor. 7 diferentes veces. ¿Okay? Capítulo 2, verso 11. Capítulo 3, verso 7. Y el verso 12. Capítulo 4, verso 1. Capítulo 6, verso 1. Capítulo 10, verso 6. Capítulo 13 y verso 1. Ahora, 7 veces dice esta cosa. Yo no sé si hay algo simbólico aquí o no, pero 7 normalmente quiere decir algo completo, total. ¿Okay? ¿Y qué es lo que estaba completo y total en Israel en ese tiempo? La idolatría, la decadencia, la ignorancia de la voluntad de Dios, de ignorar su palabra, de rechazar totalmente a Dios. Eso era algo completo ahí. Pero el punto es, al final de la decadencia de la nación, Israel ya no podía ver qué es lo que era recto ante los ojos de Dios. Porque no sabían de la ley. No querían aceptarla. Ahora, mirando todo esto, puede ser que el autor puso, que yo estoy diciendo que todos esos últimos capítulos en realidad están sucediendo antes de que Dios levantó el primer juez. ¿Okay? Ahora, hay una explicación por qué el autor llega a poner todo eso al final. ¿Okay? Es como un prequel, creo que se llama un prequel, ¿verdad? En las películas o algo así, ¿verdad? Como El Señor de los Anillos, en realidad no era el inicio. ¿Qué es lo que era el inicio? Las historias del Hobbit, ¿verdad? Pero ¿por qué no salió las historias del Hobbit primero? ¿Okay? Es algo semejante a lo que estamos mirando aquí. Ahora, mirando todo esto, puede ser que el autor, que quizás pudo haber sido Samuel, no estoy tan seguro acerca de eso, pero pudo haber sido Samuel, el autor puso estos capítulos al final con el propósito de enfatizar la apostasía de Israel y para preparar el camino a la monarquía. Porque, ¿qué se repite aquí en esos capítulos? No había rey. No había rey en Israel. ¿Okay? Y con el propósito de restringir el desarrollo del pecado dentro de Israel para poder establecer un rey. ¿Okay? Que por lo menos le ponga un poco de alto a esto. ¿Okay? Entonces, es muy probablemente que por eso estos capítulos en realidad están al final. Sirve como una introducción a lo que vamos a ver ahí en Samuel. ¿Okay? Ahora, ¿alguien quiere decir algo aquí? ¿Sí me entendieron? En realidad, esos últimos capítulos deberían haber estado enfrente, pero no estaban así. Hay una explicación, ¿verdad? Ok, vamos a seguir adelante. Abby, por favor, vamos a leer los primeros 6. Había un hombre de la región montañosa de Efraín llamado Micaía, y él dijo a su madre: las 1100 monedas de plata que te quitaron, acerca de las cuales proferiste una maldición en mis oídos, mira, esa plata está en mi poder, yo la tomé. Bendito sea mi hijo por el Señor, le dijo su madre. Entonces él devolvió las 1100 monedas de plata a su madre, y su madre dijo: yo de corazón dedico la plata de mi mano al Señor por mi hijo, para hacer una imagen tallada y una de fundición. Ahora, por tanto, yo te la devuelvo. Cuando él devolvió la plata a su madre tomó 200 monedas de plata y se las dio al platero, que las convirtió en una imagen tallada y una de fundición, las cuales quedaron en casa de Micaía. Este hombre Micaía tenía un santuario. Hizo un efod e ídolos domésticos y consagró a uno de sus hijos para que fuera su sacerdote. En aquellos días no había rey en Israel. Cada uno hacía lo que le parecía bien ante sus propios ojos. Una gran decadencia espiritual. Hay muchas cosas aquí que se llegaron a violar de la palabra de Dios. ¿Okay? Ahora, vamos a mirar a todo eso. Un hombre efraínita nombrado Micaías, ¿qué es lo que hizo? Le robó a quién? A su mamá. 1100 piezas de plata. Ahora, hay personas que tratan de conectar esas 1100 piezas de plata en alguna manera con Dalila, que le entregaron. No. ¿Pueden ser relacionados? No.
No están relacionados aquí, no están hablando de Dalila, son dos diferentes tiempos, ¿ok? Que están sucediendo las cosas. Ahora, después de esto, que él llegó a robarle a su mamá, ¿quién hace eso? ¿Ok? Después de eso, él se arrepintió y regresó el dinero. Okay, pero ¿por qué lo regresó? Dice en el verso 2, dice Micaías, dice, por las que tú maldicías. ¿Okay? Por las que tú maldicías. La palabra hebreo, Alá, implica que su mamá hizo voto de castigar al ladrón. ¿Okay? Las maldiciones, según el entendimiento israelita, no eran meras palabras. ¿Okay? Era una promesa. ¿Okay? Era una promesa. Era una forma poderosa y eficaz de castigar a los delincuentes por actos cometidos en secreto. ¿Okay? Dice Pressler. Esto motivó a Micaías a regresarle al dinero a su mamá, porque él obviamente sabía, yo no quiero esa maldición sobre mí. Entonces voy a regresarle el dinero a mi mamá. Pero no, en realidad estaba arrepentido. Era porque no quería pasar por el castigo. ¿Okay? La madre estaba contenta que su hijo se arrepintió para poder cumplir con su propósito inicial con el dinero. Supuestamente, ¿qué es lo que iba a usar su mamá el dinero? ¿Para qué era? Número 1, había dedicado el dinero a Jehová, supuestamente. Número 2, para que Micaías pudiera hacer una imagen tallada y de fundación. ¿Qué está haciendo? Y luego número 3, y luego le devolvió el dinero ¿a quién? A su hijo, a Micaías. En realidad, cuando leí esto, nada de esto tiene sentido. Nada de esto tiene sentido. ¿Cómo puede una madre supuestamente dedicar, la palabra dedicar es kadash del hebreo, que simplemente quiere decir puesto aparte o hacer santo? ¿Ok? ¿Cómo puede ella dedicar algo a Jehová? Es decir, abiertamente confesar su devoción a Jehová Dios, pero sus acciones van completamente en contra de su devoción que ella hizo. Era supuestamente para Jehová. ¿Y qué es lo que hizo? Todo eso es para ti, Jehová Dios. Y luego manda a su hijo, hazme ídolos. De verdad. Me quedé maravillado. ¿Qué es lo que estamos leyendo aquí? Pero eso está demostrando la decadencia espiritual de Israel en ese tiempo. ¿Ok? Dice, pero sus acciones van completamente en contra de la devoción mandando a hacer ídolos y regresando el dinero que su hijo mismo le había robado. ¿Qué del castigo que ella misma había pronunciado? Ahora, porque es mi hijo, entonces ya está todo bien. ¿Está tomando en serio las cosas? Ella le dio el dinero a su hijo. Él con 200 piezas de plata hizo imágenes que fueron puestos en su propia casa, Micaías, y él mismo tenía un santuario y mandó a hacer un efod y ídolos domésticos y puso uno de sus hijos mismos para que sea un sacerdote. Él no era levita y él mismo puso a uno de sus hijos para ser sacerdote. Ahora, dice que con 200 piezas de plata hizo todo esto. Su mamá le regresó 1100. ¿Qué hizo el hijo con los otros? Que posiblemente lo usó para comprar ¿cómo se llama? El efod y todas esas otras cosas. No sé, para hacer su santuario. Pero el punto es de que Micaías tenía un santuario también y mandó a hacer un efod y también ídolos domésticos. Y puso a uno de sus hijos para que sea uno de sus sacerdotes. Muchas cosas están sucediendo aquí que están totalmente mal. En el verso 6,
llegamos a mirar y posiblemente, en esos 6 versos llegamos a mirar 6 y posiblemente 7 de los 10 mandamientos quebrados. No sé si notaron eso. Es increíble, nomás hay 10 mandamientos y 6 o 7 se violaron aquí. Eso es un alto porcentaje. ¿Okay? Número 1, Micaías le robó a su mamá. Eso viola el mandamiento número 8. Número 2, aparentemente engañó a su mamá acerca del robo. Eso es mandamiento número 9, falso testimonio. ¿Okay? Número 3, en el proceso llegó a deshonrar a su madre. Eso viola el mandamiento número 5. Número 4, juntos hicieron imágenes. ¿Okay? Eso viola el mandamiento número 2. Número 5, adoró a los ídolos en su santuario. Eso viola el mandamiento número 1. Número 6, usar el nombre del Señor en una manera vana, como hizo su mamá. Eso viola el mandamiento número 3. Y si queremos el número 7, Micaías codició el dinero de su madre. Y eso viola el mandamiento número 10, no codiciarás. 7 de los 10 mandamientos fueron quebrados aquí. Y quiero también mirar, ¿qué era especial de Micaías? ¿Por qué el Espíritu Santo comienza a poner la cámara aquí en este hombre y su mamá? Él era una persona importante en Israel, un rey, él tenía autoridad. La única cosa que nos da a entender que pues su mamá tenía dinero, porque 1100 piezas de plata era bastante. Pudo haber tenido una familia rica, no nos habla nada acerca de su padre, no nos dice nada. ¿Por qué la cámara está en Micaías? No sé. Pero lo que sí podemos llegar a entender es que Micaías simplemente representa la condición espiritual de Israel en todo el tiempo de los jueces. ¿Hubo algo especial de él? No. Pudo haber entrado en la casa de Abinadab o cualquier otra persona, no sé qué otro nombre judío se pueda mirar. ¿Y qué es lo que iban a mirar? La misma cosa, mismos resultados. Una decadencia espiritual en Israel. ¿Okay? Incluso los padres de Gedeón tenían ídolos dentro de ¿qué? De su propia casa también. ¿Okay? Íbamos a mirar la misma cosa. No importaba qué persona más, elige uno, vas a mirar la misma cosa. Y él simplemente está sirviendo como una representación de cómo se mira todo Israel en el tiempo de los jueces. ¿Okay? ¿Alguien quiere decir algo en esos primeros 6 versos? Es increíble que tantos mandamientos se pueden quebrar en 6 versos, ¿verdad? Wow. Abby, por favor, 7 al 13. Había un joven de Belén de Judá, de la familia de Judá, que era levita y extranjero allí. El hombre salió de la ciudad de Belén de Judá para residir donde encontrara lugar, y proseguía su camino y llegó a la región montañosa de Efraín, la casa de Micaía. ¿De dónde vienes?, le preguntó Micaía. Soy un levita de Belén de Judá, le respondió él, y voy a residir donde encuentre lugar. Entonces Micaía le dijo, quédate conmigo y sé padre y sacerdote para mí, y yo te daré 10 monedas de plata por año, el vestido y la comida. Entonces el levita entró. El levita consintió en quedarse con el hombre y el joven fue para él como uno de sus hijos. Micaía consagró al levita y el joven vino a ser su sacerdote y vivió en la casa de Micaía. Entonces Micaía dijo, ahora sé que el Señor me consagrará porque tengo un levita por sacerdote. Yo no sé qué tantas más cosas aquí están sucediendo mal. Ahora, algún tiempo después de todo esto, un joven levita que por casualidad salió de Belén de Judá, estaba buscando un lugar para residir. Cuando él llegó a la región montañosa de Efraín, en donde Micaías vivía, Micaías le dijo que se quedara con él y sirviera como su sacerdote, y le ofreció 10 piezas de plata por año y ropa y también comida. ¿Qué tan rápido
olvidó a su hijo que supuestamente él había consagrado como sacerdote suyo. Dice, quítate de lado. Ahora yo voy a agarrar a este levita. ¿Okay? ¿Qué es lo que hace el joven? El joven aceptó la invitación y llegó a servir como su sacerdote. Y a través de todo esto es increíble que Micaías llegó a pensar que Jehová, Dios, lo iba a prosperar. Este joven sacerdote, por el amor al dinero o algo, eso era lo que lo motivó. Hey, me va a dar un hogar, me va a dar dinero. Muy bien, aquí voy a estar. Y comienza a servir como su sacerdote, sabiendo que ese no era el lugar establecido por Dios en este tiempo. Y luego, en parte de eso, él está sirviendo como sacerdote. ¿Qué es lo que había presentado? ¿Qué es lo que había hecho él con el dinero? Hizo ídolos. Y él estaba sirviendo como sacerdote supuestamente delante de Dios, adorando estos ídolos. Y luego Micaías, ¿con qué cara? Dice, ahora sí, Jehová Dios me va a bendecir, me va a prosperar. Otra vez más, todo esto simplemente demuestra que qué tan apartados estaba Israel de Dios. Qué tan apartados para pensar qué tantos pecados, qué tantas leyes que llegaron a quebrantar en estos 13 versos y pensar que en alguna manera Dios los iba a bendecir. Es increíble. Es increíble. Y ahora entiendo por qué Dios los encaminó a la opresión. Se puede ver más claramente. ¿Qué pueden ser algunas cosas que nosotros podemos llegar a aprender de este capítulo? Primeramente, padres deben ayudar a sus hijos, no destruirlos. Su mamá de Micaías, la mamá de Micaías, no ayudó a Micaías en ninguna manera. En vez de que ella lo encaminara a seguir el camino del Señor, como dice Efesios 6:4, ella misma le puso la tentación, regresándole ese dinero, sabiendo que su hijo quería hacer ídolos. Y ella dice, mira, aquí está el dinero. Lo que yo supuestamente dediqué a Jehová, y aquí está. Y le da el dinero y sabía que lo que iba a hacer su hijo con el dinero. Ella misma le puso la tentación para que él mismo fracasara y cayera en la idolatría. Debemos de cuidar de la bendición que Dios nos da y no destruirlos. Eso es lo que hizo la mamá. Padres, debemos de hacer esto. Número 2, la verdad no se puede comprar. No importa qué tanto me pagan, me pueden decir, me pueden ofrecer. Mi alianza está con Dios, no con el dinero. El dinero no puede desviarnos de la verdad. El joven levita aceptó dinero para ser un sacerdote, para un individuo, y ofrecerle sacrificios a ídolos por una paga. La verdad no se puede comprar. El dinero no puede llevarnos a comprometer la verdad. Y número 3, un corazón corrupto nos ciega de la verdad. Todo lo que sucedió en este capítulo nos demuestra un corazón totalmente corrupto. Cuando el corazón está lleno de malicia, cuando el corazón está totalmente corrompido, estamos bien cegados de la verdad de Dios. ¿Cómo puedo pensar que Dios lo iba a bendecir o me va a bendecir si mi corazón está lleno de malicia, está lleno de engaño, está lleno de corrupción? Y todo eso ciega la mente y nos crea una fantasía pensando que Dios en realidad va a estar conmigo y me va a ayudar y me va a bendecir, me va a llevar a la prosperidad. Él estaba cegado en realidad, Micaías. ¿Okay? ¿Alguien más quiere añadir algo aquí? Nada bueno puede salir de un corazón corrupto. ¿Okay? Y Dios no nos va a dar algo cuando estamos así, de esa manera. ¿Quién quiere comentar algo? Pocos versos, ¿verdad? Y versos bien impactantes que lo leíamos una vez y estaba, oye, déjame leerlo otra vez. No, wow. Si pasaron las cosas así.
Ok. Muy bien, vamos a seguir adelante en el capítulo 18 la siguiente semana. Gracias por su atención.